O sea, hoy imagínate, yo en ese momento estaba en un trabajo que no me gustaba, rodeada de hombres machistas. Me la había pasado toda mi vida cayendo mis emociones, sin hablar, sintiéndome culpable simplemente de existir. Tenía un montón de emociones negativas, pensamientos horribles sobre mí que repercutían en ese estado de víctima, creyendo que no podía crear otra vida, creyendo que era lo que le había tocado, que no había algo más para ella, creyendo que se tenía que conformar con esa pareja que aunque sea no le hacía cornuda o no le pegaba, porque no iba a venir alguien mejor, no era suficiente para pedir un hombre que no se le regale flores, que la lleve a comer sin pedirle, que le haga una reserva. ¿Cómo? ¿Quién me creo que soy? Entonces, si la identidad que hoy tenía decía, ¿quién me creo que soy para merecer esto? Iba a crear una nueva identidad y matar a la otra, porque yo no quería conformarme con esa mierda. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a grabar con un buzo. En realidad acabo de grabar más videos con sastrería. Me puse este buzo porque acá hace muchísimo frío y decidí grabar este así como estoy. Porque este video va a ser más charla de amigas, si se quiere, más terapéutico y de hecho lo estoy grabando desde la cama. Así que quiero que te pongas cómoda, que sea tu zona de confort este video y que puedas reflexionar conmigo de todo lo que voy a estar trayendo. Estoy pasando yo un momento de bastante reflexión a nivel personal. O sea, en realidad yo soy una persona que reflexiona muchísimo. em, pero hay momentos sí donde me empiezo a preguntar absolutamente todo de lo que estoy haciendo. No lo controlo, sino que emerge de mi ser, de las profundidades. Y me pregunto quién estoy siendo, cómo estoy actuando, si hay alguna incoherencia, confrontarme. Y quiero ir a la raíz de esto, que es la reinvención. Yo aprendí a verme como una empresa y vieron que una empresa cuando no está funcionando lo que hace es reinventarse. Cuando un producto deja de ser funcional, como por ejemplo, no sé, unos diarios, cuando la gente ya dejó de comprar diarios, hacen su versión online, creándose una membresía, una app, y así cualquier negocio. Bueno, nosotras también somos una empresa y cuando algo no está funcionando en nuestra vida podemos reinventarnos. Yo me reinventé muchísimas veces, de hecho lo hago muy seguido, el tema de la reinvención, pero no siempre tiene que ser desde el esto no está funcionando y antes de morir hay que reinventarse, sino desde el amor, desde el placer. Te voy a contar un poco sobre las veces que me reinventé y cómo lo hice. Bueno, la primera vez fue que me di cuenta que estaba creando una identidad mía muy inconsciente. Yo salía de joda todos los fines de semana, de viernes a lunes. O sea, salía de trabajar, yo estaba pensando en el after y no volvía hasta, bueno, el lunes que tenía que volver a ir a trabajar. Y así estuve, creo que un año o más. Y entonces, bueno, mi identidad obviamente era a los lugares que salía. Yo salía a fiestas electrónicas en ese momento. Ser la que baila, la que hace más amigos, la que después tiene más seguidores, ponerte ahí al lado del DJ, qué sé yo, todas cosas que una se crea. Y bueno, tengo solista electrónica, entonces lo que hablo, como me había creado ese personaje. Cómo me vestía, cómo me peinaba, cómo me maquillaba. Y me di cuenta que ese personaje estaba creado desde mi herida, desde mi inconsciencia, porque yo hacía eso para buscar validación, ser vista. Y en realidad esas personas, por más que me hayan dicho cosas re lindas en ese momento, hayamos creado amistad, después eso se caía, no era real, era porque estábamos en ese contexto de joda, tal vez drogados, y no es que era algo genuino. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ok, algo tiene que cambiar. No puedo estar viviendo una vida así de falsa y vacía, sobre todo. Así que, bueno, empecé a hacer un rebranding de mi identidad hasta absolutamente todo de mí. ¿Cómo me vestía? Me vestía con ropa gótica. Bueno, esto es lo último que tengo, así que me quedó de esa onda, que de hecho esto fue creado para mi marca de ropa que tuve en base a esa identidad. Yo vendía ropa para la identidad de personas, la ayer persona que salía de joda, que se vestía así, tal vez oversize, full gótico, cadenas, cosas así. Bastante también 2000ero, como que hacía una mezcla de estilos y la verdad es que a mucha gente le gustaba y yo sentía que llamaba la atención en las fiestas por cómo me vestía. Yo quería llamar la atención y usaba ese mecanismo de la vestimenta.
por eso creé una marca de ropa, porque siempre me decían. Eh, Así que, ¿en qué estábamos? Bueno, claro, imagínate, yo tenía una marca de ropa que le estaba haciendo envíos a todo el país ya, me pedían mayorista, pero la había creado en base a esa identidad herida, y yo no quería seguir vendiendo algo que no sienta yo coherente conmigo, que no sienta algo bueno. Entonces decidí romper todo, empezando yo como me vestía. Empecé a cambiar yo. Dejé de vestirme así, tal vez con cargos gigantes, o polleras así, tops así. eh, Como me sexualizaba mucho, también me exhibía, está totalmente naturalizado en mí, como generar ese deseo, un poco de lujuria, y para atraer validación, porque en ese momento yo tenía miles de likes, por ejemplo, pero esa gente estaba viendo mi cuerpo, gente o hombres, ¿no? Eh, También mucho vacío, pero como que me engañaba de alguna forma. Y bueno, cuando decidí dejar de seguir alimentando eso, dije, entonces, si no soy esto, ¿quién soy? Si no me quiero vestir así, ¿cómo me quiero vestir? Yo había estudiado asesoría de imagen también bastante, como que me metí bastante en cada tema, y por ejemplo cada color, lo que transmite, cada prenda, ¿no? Cómo, cómo te mostrás al mundo también comunica. Yo mostrándome, como me estaba mostrando, me estaba comunicando algo que yo no era consciente. Pero bueno, no sé, estaba buscando deseo, ser deseada. Em, entonces decidí, quiero yo sí crear una marca, no sé si de ropa ahora mismo, pero sí quiero una marca. Yo ahí ya creaba contenido sobre espiritualidad, desarrollo personal. Quiero meterle de lleno a esto. ¿Y cómo puedo usar mi imagen para comunicar algo que genere más autoridad con esto? Y dije, ok, tengo que vestirme más con sastrería, usar más pantalones. Empecé a crear un nuevo estilo de ropa y empecé a vestirme así. Y cuando yo me empecé a vestir así, obviamente no quería seguir vendiendo el otro porque no tenía nada que ver conmigo. Y la gente, cuando yo iba, por ejemplo, a eventos, ferias con stands míos, compraban lo que yo tenía puesto. Mi identidad, mi imagen, porque yo llamaba la atención. Y si yo iba con otra cosa, no era coherente. Entonces fue como, no puedo seguir sosteniendo esto. Bueno, ese fue el ejemplo de la ropa. Después, literalmente con todo, o sea, cómo me maquillaba, tenía un delineado hasta por acá, usaba cadenas, bueno, eso también es más visual. Vamos a pasar a lo interno, cómo pensaba. Todo tiene que ver con todo. Cómo pensaba yo que necesitaba validación, que me vean, reconocimiento, mucha carencia. Sentía que no valía, que no era merecedora, que tenía que llamar la atención, sacrificarme también para recibir atención, amor, porque yo me estaba redrogando en ese momento para formar parte y no me importaba. Muchas veces también en la adolescencia he tenido amistades que fumaban muchísimo marihuana, y aunque a mí me hacía mal, yo lo hacía igual para formar parte. Em, claro, cuando me di cuenta de eso, esos hábitos que creaban mi personalidad y esa personalidad que creaba mi vida, fue como destruir todo y volver a construirme. Esa fue la primera reinvención que hice, y que lo vinculé también con cosas mucho más abstractas, como me acuerdo que había hecho una lista que suelo subir a mi Instagram, que decía ex yo, y decía secundaria, eh, energía masculina, eh, como que no hablaba, solo me mostraba así sexualizada, sentía carente. Y después, como quería ser, obviamente ser reconocida por mi voz, por quién soy, por mi inteligencia, em, crear algo propio, emprender. Y como que dejé esa lista ahí, o sea, hice ese rebranding, me encargué cada día de aprender algo nuevo, de meditar, de trabajar mis creencias, hice coaching, hice mentorías, leí libros, mucho, mucho desarrollo personal cada día, y cuando me hice acordar ya era esa persona. Y bueno, eso fue porque dije, esa persona en la que me quiero convertir, ¿qué hace? Y lo hice, simplemente, todos los días. Y después de eso, obviamente tuve más rebrandings, porque después de ahí pasé a, sin querer, desviarme a un personaje espiritual un poco. Como que yo quería posicionarme en Instagram con las terapias holísticas que les dije, y me di cuenta que me había convertido un poco en ese personaje espiritual que en algún momento dejó de resonarme, o como que había conocido a personas que me habían hecho mostrar ese espejo de personaje espiritual más, tipo la típica persona vestida de blanco, y dije, no quiero este show. Siento que hay otra forma de habitar la espiritualidad, encarnarla día a día, 24 horas, y no necesariamente tiene que ser siempre con estos rituales o la incoherencia. Eso es lo que a mí no me gusta.
Y dije, ok, no quiero ser más este personaje espiritual que está vestido de blanco, que habla todo de luz, de amor. Em, Quiero volver a mi lado coach. Yo ya había estudiado coaching, pero nunca lo había ejercido. Me daba miedo. Y ahí, bueno, creé otra nueva identidad para dar mentorías y esa fue bastante el desarrollo que tuve que tener, más que todo mental de seguridad, porque esa versión mía que quería encarnar cobraba en dólares, daba sesiones a todo el mundo, daba acompañamientos, no más sesiones uno a uno, y ese sí fue un gran movimiento que tuve que hacer, sostenerlo sobre todo, porque esa persona crea contenido todos los días, aunque se sienta mal, aunque sus emociones la aprisionen, pero bueno, es cuánto querés lo que querés y realmente estar dispuesta a hacer lo que se requiera. Además de este rebranding, que realmente te recomiendo hacerlo, está el alter ego. Por ejemplo, yo cuando tenía los eventos de ropa donde iba a vender, tal vez en ese momento me sentía una versión mía que, no sé, se había peleado con su pareja y estaba triste, que estaba trabajando a la vez en otro empleo, que no le gustaba, que le bajaba la vibración y se sentía apagada. Y yo cada vez que iba a ese evento, que sabía que iba a haber un montón de personas, obviamente me remaquillaba, me producía, me ponía el mejor outfit, tal vez tenía un momento de conexión conmigo, y al momento de ir, yo era otra persona. Y eso se lo compartí una vez a una chica porque me dijo, sos la que más vendió, y la otra vez también sos la que más vendiste, hiciste récord de ventas, ¿cómo hiciste? Y yo le dije, la verdad, creé un alter ego. Yo cuando entro a estos eventos, soy otra persona. Soy la que más vende, soy la que vende fácil, soy la que vende en abundancia. Me acuerdo que me llevaba la carta de la emperatriz siempre. Eh, y como que ya iba con esa intención, seguridad, fe. Pero más que fe era como, yo soy la creadora de mi vida y creo esto. Y porque me lo creía, sucedía, literal. Entonces, como si al día de hoy no estás siendo esa versión, inventate un alter ego que para cierta situación puedas activar y ser esa versión. No te estás engañando a tu espíritu, estás engañando a tu mente y tu mente te engaña a vos todo el tiempo, entonces vos dominala. Literalmente, si dominamos nuestra mente, dominamos nuestra vida, casi te diría, porque por ejemplo, no sé, si vendes tus servicios online, al momento de crear contenido, lo que puedes controlar es crear el contenido, editarlo, mejorar los hooks, estrategias, pero no puedes dominar del todo el tema de que la otra gente le guste, te comente, te comparta, que sea viral. Pero bueno, dominar lo que vos sí puedes dominar, que son tus pensamientos, tus emociones, tus acciones.